Saludos y bendiciones, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Open Mic. En esta ocasión vamos a estar con una invitada muy especial y vamos a estar también ampliando lo que es, ¿verdad?, la gama de recursos y de invitados que hemos tenido en este espacio. Hoy no vamos a estar hablando con un predicador, no vamos a estar hablando con un pastor, sino que vamos a estar con una persona que se dedica a predicar el mensaje de la palabra, pero de una manera distinta y que también es muy importante dentro de lo que es el ambiente de la iglesia y mucho más para este espacio creativo que exploramos este tipo de ambiente y que consideramos muy importante a la hora de hablar sobre lo que es el tema del evangelio y la expansión de la palabra del Señor en estos tiempos. Así que para esta noche, o para esta ocasión más bien, quisiera tener con nosotros y extenderle la invitación a la ministra Lorel Quiles, que le agradecemos en gran manera que pueda estar con nosotros en esta ocasión. Lorel, Dios te bendiga y bienvenida a Open Mic de Recreativa. Gracias de verdad por la invitación. Para mí de verdad que es una alegría poder compartir contigo y con todas aquellas personas que se van conectando y nos ven en esta hora. Gracias por la oportunidad. Amén, amén. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Es para nosotros un gran placer y un honor. Como estuve hablando en la introducción, es la primera vez que vamos a tener un ministro de alabanza o un cantante, un adorador en este espacio. Entendemos que, ¿verdad?, que es algo que queremos hacer a largo plazo, no solamente tener pastores, no solamente tener evangelistas, profesores de teología y demás, sino también hablar sobre lo que es la adoración dentro de la iglesia, hablar sobre lo que es la adoración dentro de lo que es ¿verdad?, el ambiente eclesiástico. Entendemos que es una parte muy importante, ¿verdad?, no solamente a la hora del culto del devocional, no solamente a la parte mientras vamos escuchando música en nuestro vehículo. Entendemos que es una parte y una oportunidad muy especial para promover el evangelio. Y aquí en Recreativa, que estudiamos estas diferentes partes que a través de diferentes artes creativas podemos expandir el reino. Así que es un espacio que queremos promover y que muchas gracias por ser tú la primera invitada que va a estar con nosotros en esta ocasión. El privilegio es mío, de verdad que sí. Muy bien. Como todos los recursos, nos gusta darle la oportunidad para que aquellas personas que quizás te han escuchado por radio, te han escuchado tus canciones, te han visto ministrar, pues que no te conocen, nos gusta que las personas que nos sintonizan puedan conocer todo, comenzando desde tu nombre, tu edad, dónde resides, a qué te dedicas, si tuviste alguna preparación. Nadie conoce a Lorel Quiles. ¿Quién es Lorel Quiles? Pues mira, lo único que no te voy a decir es la edad. No, mira, soy puertorriqueña, nací en Yauco hace unos Bien, añitos atrás. Vengo de una familia musical, tengo tres hermanos, un hermano y dos hermanas. Mi papá y mi mamá todavía viven en la misma casa que yo crecí. Así muy que bien. vengo de allí, mis estudios son más bien en psicología. Ok, No estudié música. La música la fui aprendiendo, ¿verdad? De mi papá, que mi papá es músico y entonces ok, crecí en una familia musical, una familia creyente. muy bien, Nos criamos en la iglesia desde pequeños, rodeados de la palabra del Señor y de la música. muy Así que bien, esa soy yo. Actualmente, pues, soy mamá, tengo mi qué esposo, bien, ya tengo 20 años de casada. qué bien. Mi hija mayor se llama Sofía, mi hija menor se llama Mónica. Ahí tenemos una perrita que se llama Cookie. Así que Ah, de muy verdad bien. que también, gracias al Señor, mi esposo también es ministro, es cantante también. Aquellos que conocen pues saben su trasfondo, que viene de un grupo que se llama Dinovo. Allá donde yo me criaba, ese grupo fue muy Bien, conocido en Puerto Rico. Y entonces estamos también creciendo dentro de lo que es la música. Mis hijas también son músicos, cantan, qué bien, armonizan y todo el cuento. Así que yo estoy muy feliz de qué la bien. vida que el Señor me ha permitido tener. Amén. Qué bien conocer de ti, Lorel. Un saludo a tus familiares y a tus conocidos, ¿verdad? Si en algún momento nos sintonizaran. Como hemos hecho énfasis en el resto de las personas que hemos tenido, es para nosotros muy importante resaltar lo que es ¿verdad? Cómo hablas de tu familia, lo importante que es para ti, el lugar en el que creciste, el lugar en el que fuiste criada, tus principios. Luego que ya llevas 20 años de casada, yo voy para 2 años ahora en noviembre, yo, Ah, wow, o sea, 20 años es bastante, ajá. así que me queda mucho por aprender, pero qué bien que lo mencionas como una de tus prioridades, algo que es importante para ti, ¿verdad? Ujú, Y que dentro de tu ministerio no es Lorel sola. Hay otras personas que quizás cuando nosotros te vemos adorar o en algún sitio cantar, que quizás ujú, no conocemos, pero que son parte vital de la persona que es Lorel y de lo que Lorel ujú, proyecta. Así ujú, que qué bien que haya sido bien enfática en esas partes que nos estuviste explicando de ti y qué bien poder conocer esas partes de ti que no normalmente podemos conocer, pero muchas ujú. gracias por habernos compartido. Antes de continuar con nuestros temas, me gustaría poder abundar un poquito sobre
¿Cómo se desenvuelve Lorel en su iglesia? ¿Quién es Lorel? ¿Tiene alguna labor ministerial? Háblanos de tu ministerio musical. Ujú. Háblanos sobre tus labores ahora dentro, ¿verdad?, de lo que es como ministro de la música cristiana. Háblanos un poquito sobre ti. Pues mira, desde hace varios años fui ministro de adoración en mi iglesia. Estuve 10 años en esa función de ministro de adoración. Durante todo ese tiempo tuve la oportunidad de discipular personas. De hecho, ahora la que es ministra de adoración en la iglesia, Dios me dio el privilegio de discipularla. Qué bien. Entonces, porque ya tanto el pastor como nosotros estábamos ya notando que ya llegaba el tiempo en que yo tuviera que salir a ministrar y Claro, entonces pues eso me iba a impedir cumplir a cabalidad con, ¿verdad? Tener el tiempo de estar allí full en la iglesia, pero sigo siendo líder de alabanza y sigo sirviendo a mis hermanos. También mi claro. esposo y yo somos líderes de un grupo pequeño porque, pues aparte de la música, siempre hemos tenido la inquietud de discipular. De Muy bien. discipular, de abrir nuestra casa para amigos en la fe, para hermanos en la fe, poder orar juntos, poder estudiar la Biblia juntos. Y entonces nos estamos dedicando bastante a eso, mi esposo y yo. Muy bien. Aparte, ¿verdad?, de la oportunidad que yo tengo de salir a ministrar, Claro. también tengo, pues, mucha gente sabe que tengo un segmento que se llama Adoración Backstage, que también Ajá. sale a través de mis redes sociales todas Muy las bueno. semanas. Gracias. Y entonces, pues Dios me ha abierto esas puertas, ¿verdad? Y ha puesto esa Bien. pasión en mi corazón por predicar su palabra. Y entonces, pues estamos en esa mientras servimos también a nuestra congregación, siempre Claro. ahí con nuestros hermanos. Muy bien, quisiera resaltar, ¿verdad? Antes de entrar a una pregunta un poquito más específica, dos partes. Quisiera resaltar primero que explicas de manera muy clara la importancia que es tu responsabilidad como ministro del Señor, que tu enfoque necesariamente no lo hiciste ver como si fuese salir a ministrar, sino el rol que tienes Ujú, en tu congregación de ujú, preparar no solo a las personas que quizás se están preparando para liderar el próximo año, sino de ser un recurso hacia tu iglesia local y cuán ujú, importante nos hiciste ver, ¿verdad?, en tu explicación, lo importante que fue para ti preparar a los recursos de tu iglesia, ¿verdad?, para ujú, una siguiente temporada, por así decirlo. Y ujú, también quisiera hacer énfasis, algo que me pareció bien particular, es que no te limitas a las personas que asisten quizás a tu congregación. ujú, Y este concepto de lo que es la comunidad de fe, que no ujú, está limitada a la gente que se congrega en el mismo sitio en el que yo me congrego, que no ujú, está limitada a las personas que quizás comparten mi misma denominación o mi ujú, misma, ¿verdad?, ujú, creencia en cierta manera, aunque sí creemos que debe compartir unas principales. Pero sí, me parece importante como tanto para ti, para tu familia, ujú, eh, entienden ese rol de responsabilidad como ministro del Señor, de educar, de preparar a otros. Y me encanta la palabra que utilizaste, discipular, que ujú. no es enseñar a cantar o a adorar particularmente, sino hacerlo de la manera correcta, de una perspectiva que podamos emular a Jesús en lo que hacemos. Así que Exactamente. no sé si, Ujú. no sé si quieras abundar más, pero es que esos dos puntos me parecieron Sí. bien, bien importantes en tu explicación. Sí, mira, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es cómo a veces hacemos programas en las iglesias y tenemos nuestros eventos en la iglesia, hablando de la iglesia, hablando del templo, de nuestras reuniones semanales, porque Ujú, realmente la iglesia de Jesucristo es la actividad del Espíritu Santo, de la actividad de Cristo, claro, el cuerpo de Jesús en la tierra, esa es la iglesia, amén. ¿verdad? Este, nos hemos dado cuenta de cuánta falta hace que nosotros estemos involucrados en la vida de la gente, de nuestros hermanos. Así es. Cuánta falta hace que nosotros nos hagamos vulnerables para caminar con nuestros hermanos, que seamos humildes para caminar al paso de nuestros hermanos Así es. y también compasivos como para levantarles para que ellos caminen también con nosotros. Entonces, ese caminar de esa comunidad, esa Ujú, relación de amistad en la iglesia hace mucha falta. Y yo creo que eso nos ayuda a avanzar en muchas cosas. A veces los pastores se sobrecargan de gente que les llega con problemas matrimoniales, claro, cuando quizás muchas cosas no tuvieron que llegar hasta allá porque hubo una comunidad de fe que apoyó a ese matrimonio. claro. Entonces, pues estas cosas hemos notado que hacen falta y mi esposo y yo decidimos abrir nuestra casa Qué para bien. nuestros hermanos, como tú has dicho, de diferentes congregaciones, para venir a orar y estudiar la palabra del Señor juntos.
Qué bien, me encanta cómo resaltas la labor que tiene el Ministerio de Adoración ¿verdad? En tu caso, un ministro de adoración dentro de una congregación, ¿verdad? Ujú, No es el grupo que canta los domingos, no es el ujú, grupo que simplemente adora, sino ujú, que tú describes cómo usted tiene un rol vital dentro ujú, de lo que es la congregación, ¿verdad? ujú. Donde no solamente se limitan a enseñar a cantar o a tomar participación en el servicio, sino que fuera de servicio, tras Exacto. bastidores, en sus casas, en cualquier sitio, ¿verdad? Ujú, Tienen un rol muy importante dentro de la iglesia en general, no solamente en la congregación de fe a la que asisten, sino que en el cuerpo de Cristo, como ujú, ministros del Señor, tienen una responsabilidad y me alegra mucho poder conocer de primera mano cómo lo estás haciendo, de la manera que lo están haciendo. Así amén. que le extiendo felicitaciones a ti y a tu familia en la Gracias. labor que realizan. Es nuestro privilegio, sinceramente. Qué bien, qué bien. Ya entrando un poquito más en los puntos que vamos a estar hablando hoy, no quisiera hacerlo sin antes que nos hablara un poco de lo que es tu trayectoria ministerial, qué tiempo lleva, qué producción has trabajado, si Ujú. tienes algo que esté trabajando para un próximo tiempo. Háblanos un poco de quizás de lo que es la parte no, quizás un poco más práctica del evangelio, pero de esas personas que te siguen, que les encanta tu música y que están sintonizando, háblale a ese tipo de público. Pues como les dije, yo crecí en un hogar de músicos. Mi papá cantaba en un trío y yo recuerdo que yo era con mis hermanas y mi hermano, íbamos a todos los ensayos y nos dormíamos a veces en los bancos de la iglesia mientras ellos ensayaban horas y horas. Yo siempre admiré, ya ellos no cantan juntos, pero siempre admiré la dedicación de mi familia en la congregación y también cómo fueron un ejemplo para nosotros para inclusive ganarnos vecinos para el Señor y disipular gente. Wow, Pero en el aspecto musical me impresionaba que ellos cantaban las mismas canciones y ensayaban siempre. Y yo decía, Dios mío, pero esas son las mismas canciones, yo me las sé ya porque ellos tienen que ensayar tanto, pero esa claro, era su devoción. Y entonces a los 12 años compuse mi primera canción luego de un wow, concierto al que fui, donde había un grupo que se llamaba Cristofonía y estaba creo que René González allí también wow, en ese concierto y desde allí nació en mí el deseo. Yo decía, wow, ellos no están cantando simplemente los coros que yo escucho, los himnos que yo escucho todos los domingos, están cantando otra cosa y qué bien, se puede cantar la palabra de otra manera también, se puede usar. Y entonces de allí yo comencé entonces a componer a la edad de 12 años, pero no lo qué bien, hice sinceramente. A esa edad yo no pensaba que yo iba a grabar, simplemente lo hice porque me nacía y porque en mis tiempos con el Señor me nacía. Y desde claro. ahí empecé a componer un montón de canciones hasta que a los 16 años un tío mío viene de visita, encuentra un cassette, que en aquel momento yo grababa en caseteras, un cassette de canciones, las escuchó y dijo, esto está tremendo, esto se puede grabar. En fin, él lo llevó a un productor amigo y ahí empecé a grabar. Esa fue mi primera producción que se tituló Mi gratitud. Y de Ok, allí, pues cuando eso empezó a sonar en la radio, poco a poco otro productor se interesó. Allí hago mi segundo disco que se llama Sin lugar a dudas. Y después ok. el tercero, que es donde sale el tema Alguien que te cuida y árbol. Ese tema se llama Con esa clase de amor. Ese tema lo produzco Ujú. yo. Okey, Y allí surge algo más, que es que aparte de componer, se me da como la oportunidad de yo dar mi opinión sobre los arreglos musicales. Fíjate, yo no pensaba, yo okey, siempre que escribía pensaba en los arreglos, pero nunca okey, sabía, pero yo no pensaba que eran buenos. Tú okey, sabes que, y esto es algo que yo les quiero decir, ¿verdad? A todos aquellos que nos ven, a veces nosotros pensamos en algo y como nosotros nos levantamos con nosotros todos los días, pensamos que esa idea no es tan buena, porque como claro, para mí es normal. Quizás para mí es muy común y a lo mejor para otra persona la escucha y dice, wow, no había claro, pensado en eso. Pues eso mismo me ocurre con esta producción, con qué esa bien, clase de amor, donde me permiten entonces trabajar en los arreglos. En aquel momento fue Héctor Perucho Rivera que me dice, Lorel, ¿qué tú piensas de esta canción? ¿Cómo tú la okey, comenzarías? Y cuando yo le digo, me dice, eso está tremendo y terminé yo involucrándome en todos los arreglos. qué bien, Después vienen otros discos consecutivamente que entonces allí yo intervine full en los qué bien. arreglos y bueno, de los más recientes que he hecho, hace poco tiré uno, ¿verdad? Que de un tiempo para acá el mercado ha cambiado y lo que Sí, son las redes sociales y ustedes deben el estar muy servicio al tanto. streaming ya no es tanto CD. Ya no es CD, entonces una de las cosas que sucede, ¿verdad? Que es uno de los retos que enfrentamos hoy día es que uno saca Claro, una canción y ya el otro día es vieja, porque hay tanto saliendo. es cierto.
Pero bueno, estamos tratando de verdad de ser diligentes con lo que el Señor ha puesto, sin afanarnos, pero siendo diligentes. Claro, Y entonces, pues lo más reciente fue un tema que es muy cercano a mi corazón, que se llama A los del Camino. Y en este proceso de componer y de cantar, he tenido la oportunidad también de trabajar en otras producciones como compositora y también como productora musical. qué Así bien, que yo estoy súper feliz y qué no me bueno. quejo, de verdad que estoy agradecida por lo que el Señor me ha permitido vivir hasta aquí. Qué bien. Wow, qué gran historia, qué gran trayectoria, 20 años de Ujú, grandes éxitos, ¿verdad? Que uno se siente orgulloso por lo que ha hecho, pero qué gran trabajo para el Señor. Refleja tu carrera, refleja tu ministerio. Qué bendición, ¿verdad? Y que en la etapa en la que te encuentras ayudando a otros ministerios, ujú, de verdad que es una gran bendición, es para nosotros un privilegio nuevamente, como te dije, tenerte con nosotros y que sé que, como tú muy bien mencionaste, ese ejemplo me gustó que lo hayas traído. Quizás hoy una persona nos pueda estar escuchando que pueda estar diciendo, fíjate, yo quizás tengo ese proyecto que tengo ujú, dudas de si hacerlo, ujú, que quizás yo no creo que tiene lo que necesita, pero quizás ese ejemplo que tú nos acabas de traer es ese push, ujú, ¿verdad? Como decimos ujú, nosotros los jóvenes, que ujú, esa persona necesitaba para hacer ese sueño realidad, ese proyecto que el Señor puso en su corazón, como ujú, pasó en tu caso, que esperaste 2, 4 años ujú. para que alguien viniera a escucharlo y quizás hacerlo, quizás cuántos años lleva en el cuarto de la persona, pero Ujú. este quizás es ese push que puede darle a esa persona. Así que Amén. aquella persona que pueda estar escuchando, este es el momento. Amén. Qué bien. Pues qué bueno haber conocido, ¿verdad? Un poco de ti, un poco de tu ministerio, pero quisiera volver a retomar el punto que estábamos hablando de tus perspectivas y tus opiniones en cuanto a algunos temas particulares. Quiero que sepas que aquí en Recreativa te seguimos de cerca, al igual que muchos otros ministros de la iglesia, porque son bien vocales en las redes sociales, están hablando de temas recurrentes, toman unos puntos de vista bien particulares, y cuando digo particulares que son necesarios, Ujú. hablan del evangelio de una manera especial, más allá de limitarte a que cantan espectacular, a que nos llevan a tiempos de adoraciones espectacular. Tienen unas perspectivas y unos puntos de vista sobre lo que es el evangelio y la práctica del evangelio que son, ¿verdad?, de nuestros ministros preferidos para seguir en Recreativa. Así que Gloria a quería Dios. añadir eso. Quisiera comenzar hablando, ¿verdad?, para escuchar y conocer un poco más sobre ti en cuanto a este tema. ¿Qué es la adoración para Lorel? ¿Cómo hace Lorel la adoración y qué representa para ella? ¿Cómo es su experiencia y por qué para el cristiano la adoración al Señor es importante? Una pregunta muy sencilla, pero que tiene un gran fundamento en la vida del cristiano. Sí, en la definición más básica de adoración, ¿verdad? Según el diccionario, es amor en extremo, es amar en extremo. Wow, También se define como temor reverente, también se define como la devoción, de alabar a alguien, la devoción hacia una persona que te lleva a alabarle. ¿Ok? Así es que se define la adoración. wow, Todos, seamos cristianos o no, todos somos adoradores. Eso de que hay una canción que dice yo quiero ser un adorador, la realidad es que todos somos adoradores. Ahora, la bien, diferencia está en el objeto de nuestra adoración, ok, en el objeto de nuestra devoción. Todos somos wow, adoradores. Aún el cantante secular más inmoral es un adorador. Lo que pasa es wow, que la diferencia está, como dice la escritura, en el objeto de nuestra alabanza. Eh, la adoración, obviamente, no se trata, la alabanza es un halago. Y ahí es donde cae cuando nosotros cantamos, exaltamos al Señor. Más bien eso es alabar. Eso es muy un bien, reconocimiento de sus virtudes, un reconocimiento de su carácter. Eso es una expresión de mi adoración. Pero adorar como tal se trata de la inclinación de mi corazón. ok, ¿Hacia dónde se inclina mi corazón en la toma de decisiones? ¿Hacia dónde se inclina mi corazón en wow, cuanto a las prioridades? La inclinación y la respuesta de mi corazón ante mi conocimiento del Dios, del único Dios que merece mi adoración. ¿Ok? Entonces es hacia dónde se inclina mi corazón en todas las áreas de mi vida. En Juan, me parece que es que está que dice que aquel que permanece en Dios debe vivir como Cristo vivió. Eso es adorar, ujú, es cómo yo vivo de manera tal que yo agrade al Señor. Señor, ¿qué yo puedo hacer para agradarte? Porque mi amor por ti es tan grande que yo quiero agradarte hasta lo más mínimo de mi vida. Eso claro, es adorar. Entonces, la alabanza es una expresión de mi adoración. Es la manera en ok, que yo manifiesto a través del halago,
a quién yo amo más. Ok, Yo, por ejemplo, a ti te puedo decir, me encanta este programa, me gusta tu camisa, por ejemplo. Eso es un halago, es que bonita te queda esta camisa. Cuando claro. yo te aplaudo por algo que tú haces, cuando un hijo, una hija mía hace algo bueno, que yo digo, hey, cuando yo le digo a mi mamá, qué bueno te quedó el arroz con gandules. Mami, este es el mejor arroz con gandules del mundo. Eso es un halago, eso es Claro, alabanza. Ahora, la diferencia es de nuestra alabanza a Dios que no está basada en una percepción mía. Yo le puedo decir a mi mamá que el arroz con gandules es el mejor del mundo y otra persona me puede decir, no, el arroz con gandules el mejor del mundo es el mío o el de mi abuelita, ¿ves? Porque ese halago depende de mi claro, percepción. A lo mejor otra persona a ti te dice, ay, qué color más feo ese, ¿ves? Porque es una, el halago, el halago a claro, los hombres depende de mi percepción. La claro. alabanza a Dios depende de quién es Él, de su Wow. carácter y de su obrar. Por lo tanto, ¿cuán importante es la alabanza en nuestros servicios congregacionales y en nuestra vida? Que estamos hablando la verdad sobre nuestras circunstancias. La alabanza al Señor no depende de cómo yo me siento, de cómo van las circunstancias, no es una percepción, es que Dios es. Wow. Y por cuanto Él es, entonces ahora eso que yo profiero que Él es, viene a darme seguridad a mí. Viene a darme seguridad y viene a darme firmeza. Así que es importante nosotros alabar al Señor en nuestro culto congregacional, porque cuando nosotros declaramos la verdad que dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, Ujú, en tu verdad, tu palabra es la verdad. claro. Así que somos santificados, somos renovados, nuestros ojos son abiertos cuando hablamos la verdad, cuando la verdad es exaltada en medio de nuestras reuniones, en nuestra vida. Cuando la verdad de Dios es exaltada sobre nuestras circunstancias, nuestro corazón se afirma, porque es la verdad, porque esta alabanza no depende de mis sentimientos, sino de la dignidad y la veracidad de Dios. De lo que Entonces, es. pues allí es diferente, eso es muy importante y no solamente en nuestro culto congregacional, en nuestra vida. Cuando estemos pasando por aflicciones, Señor, yo te alabo porque tu palabra dice que tú eres fiel, porque tu palabra dice que tú nunca cambias, porque tu palabra dice que tú eres omnipresente, omnisciente, tú todo lo conoces, a ti no te escandaliza el futuro, por lo tanto yo puedo estar segura, ¿ves? Entonces, alabar a Dios al final me afirma también a mí. Así Claro. que eso es muy importante. Wow, yo creo que en mi vida yo había recibido una definición tan profunda de lo que es la adoración. Estoy digiriendo el gran material que me acabas de traer y cuando lo digo de una manera es porque me parece espectacular, me parece el cómo tú en tu vida personal has entendido lo que es la adoración, lo has puesto en práctica y es gracias a esa experiencia que los puedes transmitir a otros. La manera en la que haces ver la adoración como una parte esencial de la vida del cristiano me parece una definición espectacular, me parece una definición demasiado importante para que una persona en ese proceso de discipulado, ¿verdad? Siguiendo el lenguaje que utilizaste, que me pareció también espectacular, en esa parte de discipulado en mi relación con Dios, la adoración debe ser una parte vital e importante y no debe estar limitada a la música o a la Uh parte de -uh, halagar, como muy bien mencionaste, sino que es algo que va mucho más allá de uh la -huh, persona que Dios es. uh -huh. Y me parece espectacular. Bajo esa misma línea, y no sé si quisieras aprovechar para abundar, en tu experiencia, ¿qué conceptos tú has visto que se han tergiversado o que quizás hemos perdido un poco de vista en este tiempo moderno o en el siglo XXI, que tú puedas decir que ni anteriormente yo veía que la adoración profesábamos y practicábamos esto bajo esta premisa, pero ahora estoy viendo que la práctica moderna se está yendo por esta otra línea o viceversa? En el Ujú. pasado yo veía que estamos utilizando esta línea y ahora nos estamos moviendo a esta de un punto práctico o no sé si pudiste captar la esencia de la pregunta. Ujú, ujú. Pues mira, sí, lo primero que te voy a decir es que se ha hecho de la adoración un género musical. Por ejemplo, Wow, worship. El worship, sí, la música worship. ¿Cómo que música worship? Adoración no es un género musical. O sea, adoración es la inclinación de tu corazón, tu vida entera como un sacrificio vivo delante del Señor. Es eso, es tu vida. Y entonces, pues eso es algo que me preocupa, porque entonces vemos a personas que entienden que están adorando al Señor porque van a un concierto de música worship y ya están adorando al Señor, ya adoran claro, al Señor. Entonces tú ves
un concierto del grupo que esté en tendencia del momento, que es música worship, y lo ves que antes esa es otra diferencia. Antes no se veía, no se usaba la adoración. Habían conciertos de gente que cantaba, pero no era como decir, pues, esto es worship, esto es un Claro, género, no se veía de esa manera. Entonces tú ves a una multitud en el Coliseo pensando que están adorando, porque eso es música worship, y si es música worship, pues yo estoy adorando, claro. mientras el culto de oración está vacío. Entonces tú dices, ¿están adorando al Señor o no? Porque Wow, entonces no oran. Entonces, cuando hay que ver a alguien en el hospital, no va nadie, no sirven, no, ni siquiera recogen la cama en la casa, no lavan un plato en la casa, no limpian el patio. Pero yo estoy worship porque voy al concierto de música worship. Eso no es adoración. wow. Tú estás simplemente teniendo un momento chévere con gente que quizás sí ama al Señor y hacen lo demás, pero ir a un concierto de música worship no es adorar al Señor. O sea, Wow. la adoración al Señor se extiende. Si nosotros vemos la vida de Jesús, ¿a cuántos conciertos de worship fue? ¿No? No, no, Uno. Jesús tuvo compasión de la gente. Jesús Sí, amó a la gente, sirvió. Entonces, me preocupa muchísimo que tenemos gran cantidad de personas pensando que están adorando al Señor, pero no conocen la palabra. Entonces tú wow. dices, ¿y a quién adoran? Porque tú no puedes adorar a quien tú no Que no conoces. conoce. Eso es amén. Entonces, ¿qué es esto? Entonces tú les hablas de historias básicas de la Biblia y se quedan clueless. No, pero ellos están worship porque fueron a un concierto de música worship. Entonces eso a mí me preocupa muchísimo porque Wow. tenemos un concepto completamente errado y a veces inclusive pensamos, por cuanto el concierto se llenó, tienes a discípulos de Jesús ahí. Y no necesariamente. Correcto. Entonces, de cierta manera, de cierta manera siento que hay muchas personas engañadas, pensando que están adorando al Señor cuando no, cuando realmente no. Porque tú no puedes adorar a quien no conoces. Entonces, si Wow. a ti te llaman a orar y tú no eres el primero en llegar, si a ti dice, hay gente, por ejemplo, a veces yo hago círculos de oración, ¿quién quiere orar? Y nadie levanta la mano. Pero entonces, vamos a adorar aquí, no vamos a adorar al frente. No, no vamos a estar sin micrófono. Hagamos la prueba. Vamos a tener un tiempo de adoración al Señor aquí. Y tú ves a todo el mundo así. Pero cuando tienen el micrófono, Sí, son los más worshipers. otra persona. No, no. Qué bien. Wow, me, Entonces, me parece que atinaste en el clavo con el tema que trajiste. Y te lo digo porque como joven, ¿verdad? Lo veo en mi generación de una manera, la palabra que me viene a la mente es preocupante. La ujú, palabra que me viene a la mente es preocupante, porque de un punto de vista de mi lado, ¿verdad? Que no canto, que tengo cero conocimiento de lo que es el área de la música, yo puedo hacer la comparativa de cómo la gente está haciendo lo mismo en cuanto a la preparación. Ahora todo el mundo ujú, quiere estudiar, ahora hay una moda por prepararse ministerialmente, hacer maestría, hacer doctorado, pero lo puedo comparar de la misma forma que tú. A la hora de la práctica de los principios bíblicos es nulo, es es nulo. cero. Me dan un micrófono, me invitan a un sitio, a un podcast o un congreso, yo soy el más que habla, el más que sabe de la Biblia, el más que la cita, pero tengo una discusión con mi esposa y no sé comunicarme con ella de una forma respetuosa. En el trabajo no sé llegar a tiempo, Mm, o me voy antes de mm, que termine la jornada laboral. Y en la vida, en cosas esenciales de la vida, somos un humano que no representa lo que Jesús hizo. Así ujú. que, ¿verdad? Lo traigo una analogía un poco más general porque vuelvo y te repito, quizás el Excelente. cantar no es mi fuerte, pero en mi preparación de ministerio es con lo que lo puedo comparar. Ahora volviendo al tema, y otra vez conectando con mi argumento, esta generación joven que veo, vuelvo y te repito, me preocupa el punto tan importante que traes de cómo muchas personas en el altar, en un concierto, en un congreso, es la persona que más canta, es la persona que más ministra, pero a la hora de allí, cuando salimos de lo que es el altar, de lo que es el servicio, es otra persona completamente diferente. Y yo tengo pegado, como quien dice, como decimos nosotros los puertorriqueños hace un tiempo, la palabra de que nosotros tenemos una vida integral. Y yo debo ser Ujú, la misma persona que soy en el altar, claro. la misma persona que soy cuando doy la escuela bíblica, cuando doy el discipulado, cuando tengo visita en mi casa, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la Ujú, universidad. Yo ujú, debo ser la misma persona porque tengo una sola vida. Y me ujú, encanta la línea que traes de que lo hayas seleccionado dentro de todos los temas que pudiste haber traído, porque para las personas que no escuchan quizás puede ser ese heads up, ujú, despierten, estás ujú, haciendo una práctica del evangelio que no es a lo que la adoración nos llama.
Así Claro. que nuevamente digo, qué buen punto seleccionaste y no sé si quieres volver a abundar. Sí, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, que haya en ti una fe no fingida como lo hubo en tu abuela y en tu mamá. O sea, y Wow, yo no quiero criticar a esta nueva generación porque la realidad es que nosotros la formamos. Entonces, eso, mi preocupación más bien radica en qué pasó con la generación anterior. Yo te digo, hay una cosa que yo, aquí con mis hijas, nosotros nos sentamos a hablar de todos los temas habidos y por haber. Nuestras hijas, la misma Lorel Quiles que ven aquí es la misma que ven en casa. O sea, es una misma cosa como tú hablas. Entonces, claro, yo creo que nos ha faltado ser transparencia. Eh, es como tú dices, hablamos elocuente aquí, pero ¿de qué nos vale hablar elocuente aquí si atrás nos vamos a hacer chistes rojos claro, o hablamos hasta malos, ¿sabes? claro. Entonces, ese ejemplo que han tenido los jóvenes es bien engañoso y muy peligroso. Vemos a este gran evangelista que sana enfermos, que levanta a gente de silla de ruedas, pero entonces cuando lo ven hablando atrás es otra cosa. Entonces eso Claro, también ha sido un ejemplo que se ha sentado para ellos. Entonces, pues está bien. Pues entonces yo cuando yo me pare a cantar al frente, le voy a decir a la iglesia, levanten sus manos hermanos, cuando yo ni siquiera lo adoro en mi casa, cuando yo no wow, lo lavo en mi casa, porque lo han aprendido también así. Entonces tenemos que claro. volver a ser, y eso lo estoy tratando de hacer yo, cristianos genuinos, vulnerables, que seamos down to earth, que hablemos con un lenguaje que se pueda entender. A veces inclusive tomamos un micrófono y hasta cambiamos el acento. Yo digo, mira, yo he escuchado, yo no quiero cambiar el tema ni me quiero ir por la tangente, No pero a te veces yo he preocupes. escuchado a puertorriqueños hablar como mexicanos en el Sí, micrófono y yo, pero cantadito, cantadito. entonces yo digo, pero entonces nos falta esa genuinidad. Entonces en la calle los jóvenes escuchan a la gente hablando ahí lo más crudo y nosotros somos bien Sí, demasiado cambiantes y demasiado, no sé, como actuamos muchas veces y yo creo claro. que eso es algo que nosotros siempre debemos velar. Claro, muy bien. Mira, bajo esa misma línea, ¿verdad? De lo que es nuestra vida como cristianos y qué representa la adoración en nuestro estilo de vida. Ujú, Como te mencionaba al principio, una de las razones principales por la que te quisimos invitar al programa es porque la manera en la que tú eres vocal hablando sobre este tipo de temas en tus redes, para nosotros es muy buena y eres una de las personas que más compartimos en nuestros wow. perfiles personales porque hablas de un punto de vista que hace sentido. No quizás Ujú, la forma que es repetida, que ha sido como el papagayo, esto me enseñaron, yo lo voy a repetir. No, tú le prestaste atención al tema, hiciste una interpretación y tu punto de vista es como que, oye, pero ella tiene razón en lo que está diciendo. Así que ujú, bajo esa premisa, ¿qué rol tú has visto en las redes sociales, ujú, ¿verdad? Dentro de lo que somos nosotros, Red Creativa, que esta es nuestra plataforma principal? Aquí no tenemos, esta no es la página de X Concilio o de X Iglesia, aquí tenemos personas de todas las denominaciones, de diferentes iglesias. Somos un grupo de jóvenes que queremos utilizar las redes para continuar claro. promoviendo lo que es el Evangelio, donde entendemos que la mayoría de la gente pasa el tiempo, ¿verdad? Ujú, Ahora cada ujú, persona de 24 horas, ponte que esté 10, 12 horas al día, entrando una que otra vez de las redes sociales. Así que quisimos atender el sitio donde la mayoría de la gente está y ujú, traer los temas que son de importancia para la gente. Así ujú, que ya que los tenemos aquí, están en las redes sociales, están viendo este podcast en el que ujú. tenemos aquí hoy, ¿cómo o cuán importante es que nuestro comportamiento en las redes sociales sea prudente? ¿Y cuán buenas o efectivas son estas para promover el evangelio? ¿Cómo programas como estos, publicaciones como las que tú haces, Ujú. acaso tienen un verdadero efecto o de qué forma tú lo ves? Pues mira, yo creo que si se usa primero con las motivaciones correctas, segundo de manera sincera, porque pues hay gente que simplemente lee la Biblia y dicen, déjame ver qué versículo puedo encontrar que me haga sonar inteligente y sabio y yo lo comparto, ¿verdad? Está eso mucho. Hoy las redes sociales se han convertido, por otro lado, ¿verdad? Yo le veo la parte positiva en que nosotros podemos llegar a más personas de manera más rápida. O sea, Claro, yo quizás no puedo viajar a Rusia o España ahora, claro, pero una persona allá me está escuchando. De hecho, hay parte de nuestro grupo pequeño que es online.
porque Es verdad. nos han conocido a través de las redes sociales y ahora les estamos discipulando. Hemos conocido, les hemos referido a iglesias, están yendo a sus iglesias. Hay Qué una bien. persona que conocí hace un tiempito a través de las redes sociales que esta semana se está bautizando, aceptó al Señor Wow, allí conmigo y qué ahora está bien. siendo discipulada y se va a bautizar. O sea, son experiencias este foro que se ha abierto nos ha dado ese privilegio y esa facilidad, ¿verdad? Así que hay que aprovecharlo al máximo, pero con las motivaciones correctas, ¿verdad? Y Claro. la transparencia. Yo creo que es muy importante. Por otro lado, pues está la parte de eso, de cómo las usamos quizás para exhibirnos, de cómo para hacernos famosos, para que nos den like, para tener Sí, followers, porque también pueden ser engañosas en ese sentido. Por ejemplo, tú y yo podemos estar aquí y tú puedes estar pensando, wow, este podcast tiene que llegar a todo el mundo porque yo creo que el ujú, material que yo estoy trayendo es bien importante y tú estás seguro de claro. eso hasta que ves que lo ven solamente 2 personas y tú dices, ok, pues Ujú, eso puede también ser una herramienta para animarte o desanimarte. Entonces hay que tener claro, siempre en mente, Señor, estoy haciendo esto porque sé que me has dado algo me has dado panes y peces para yo poder compartir. En tu claro, gracia los has de multiplicar, pero ayúdame, Señor, a mantenerme firme, sabiendo que esto lo hago para ti, para beneficio de aquel que claro. quiera escuchar. Siempre en la Biblia vas a escuchar cuando Dios le habla a la iglesia que dice, el que tenga oídos para oír. Entonces, si nos mantenemos ahí, ok, voy a hacer esto y el que tenga oídos para oír lo va a escuchar. Así es. Creo que es muy importante y esta es una excelente herramienta si la sabemos usar bien y aprovechando el tiempo en que tenemos el foro abierto, Así es. porque sabemos que el tiempo de persecución está, que Así es. le llaman a esta la cultura de la cancelación y mientras más podamos hablar de Jesucristo por todos los medios posibles, hagámoslo. Así es. Yo creo que puedo aprovechar para volver a conectar un punto que trajiste en un momento dado, de cómo nuestra vida debe literalmente ser llevada a cabo de una manera que sea de la manera que lo hizo Jesús. Ujú, ¿Y por qué traigo esto? Traes a consideración cuán importantes son nuestras motivaciones y ujú, qué son los pensamientos que mueven nuestras emociones, nuestras acciones, las consecuencias a las cosas que hacemos y qué hay ujú, detrás de todo esto. Y al principio estuviste hablando cómo la adoración no es una parte, sino que ahí está incluida la ujú, adoración en lo que son nuestras acciones, en lo que son, ujú, ¿verdad? Nuestra relación con Dios en las cosas que hacemos. ujú, Y este punto de las redes sociales es particular porque al igual que como estuvimos hablando similarmente de la adoración recientemente y de lo que son los ministerios recientemente, en las redes sociales hacemos similarmente. Parecemos otra persona, parecemos como si tuviésemos tres personas, la persona que va al trabajo, ujú, la ajá, persona que soy en Facebook y la persona que soy yo. Y ujú, tengo como un montón de vidas y cada rato yo escojo cuál ponerme. Yo ujú, creo que Dios no nos llamó a eso. Yo creo que ujú, Dios nos llamó a ser sus hijos, a ir por el mundo predicando la palabra del Señor y que mientras hacemos eso, tenemos que hacer más cosas, tenemos que continuar yendo a Walmart, tenemos que ir a trabajar, tenemos que seguir siendo humanos, gente que vive en ujú, medio de gente que necesita y no podemos perder en perspectiva cuáles son nuestros deberes y sobre todo nuestras motivaciones. Yo no hago ujú, nada para gloriarme, yo no hago nada para mí mismo, sino que entiendo cuál es mi labor y mi llamado ujú, aquí en la tierra. Y es porque entiendo ese llamado y esa labor aquí en la tierra que hago las cosas que hago. Así ujú, que me encanta cómo has traído el concepto de adoración y lo hemos discutido a la luz de la palabra, lo hemos conectado a nuestra vida de un punto de vista práctico y que no está limitado al servicio, sino a nuestra vida. ujú. Y de verdad que me parece importante que la gente que nos vaya a escuchar pueda entender esta parte y lo has presentado de una manera muy clara y muy precisa y te lo agradezco. Así que ya para entrar a lo que es la etapa final de nuestra conversación, a mí se me hace muy difícil hacer esta transición de los puntos que traigo a lo que es el cierre, porque a mí me encantaría quedarme hablando con todas y cada una de ustedes. Yo disfruto las conversaciones con nuestros invitados y más cuando están siendo tan edificantes, no solamente para mí, sino que sé que lo serán para las demás personas que nos escucharán. Pero tristemente tenemos que llegar a nuestro Ujú, final y me gustaría presentarte una pregunta que le he hecho al resto de los recursos para culminar sus entrevistas, que es el carácter de recreativa y lo que perseguimos con este programa. ¿Qué respuesta tiene la iglesia a los desafíos de las nuevas generaciones que involucran las artes? Y tú casi hiciste el pie forzado como terminaste tu última aseveración hablando de lo que es esta cancel culture, esta cultura de cancelación, este control de los medios,
Pero yo te quiero traer a otra vertiente y es esta variedad de modalidades que hay en estos tiempos recientes. Tenemos reggaetón cristiano, tenemos estos cantantes urbanos en el género cristiano, tenemos estas cantantes del mundo, ¿verdad? Que atraen de una manera tan fuerte a los jóvenes de nuestras iglesias y quizás también a los adultos que están en nuestras iglesias, les llama la atención cosas nuevas que tenemos hoy en día. ¿Cómo la iglesia puede atender y puede continuar predicando el mensaje de la palabra del Señor? ¿Acaso tiene que actualizarse? ¿Acaso el mensaje no hay que cambiarlo, sino que tenemos que vivirlo de una manera distinta? ¿Cómo Lorel le puede decir a la audiencia recreativa que podemos atender esta parte? Mira, siguiendo el ejemplo de Jesús, Jesús, como sabemos, la Biblia dice que el misterio de la piedad es que Dios, ¿verdad?, descendió estando en el cielo y volvió a subir después de resucitar y todo esto. Jesús, si había alguien que podía tener un lenguaje celestial, era Jesús. Sin Así es. embargo, Jesús usó situaciones de su contexto para poder traer su mensaje. Cuando le hablaba a los pescadores, pues le hablaba de la barca, de los peces, de las redes. Cuando hablaba con agricultores, hablaba de la higuera, hablaba de la semilla, hablaba del terreno. O sea, Jesús usó lo que existía en su contexto y en su hora para traer su mensaje. Y así nosotros debemos hacer y podemos echar mano de aquellas cosas que están a nuestra disposición, como son las redes sociales, como son situaciones de nuestro contexto con la que todos nos podamos relacionar, y esa es según la sabiduría que el Señor nos va dando. Ahora, esto lo hacemos y el Señor nos da la sabiduría cuando nosotros tenemos compasión. Eso es lo primero. Porque una de las cosas que yo veo a veces a la gente y aún a las iglesias, tan afanadas por actualizarse y tan afanadas por cuál es la próxima estrategia para atraer gente, cuál es la próxima estrategia. Y esto no se trata de cuál es la próxima estrategia. Lo primero que sucedía con Jesús es que decía que tenía compasión de la multitud. Cuando tú tienes compasión y tú amas a la gente, el Espíritu de Dios te va a dar la sabiduría para saber cómo manejar ese momento y es de acuerdo al contexto en el que tú estés. Y se te van a ocurrir cosas que no se te ocurrirían si no tienes compasión, porque esto no se trata de vamos a ver cómo traemos a la gente, sino yo te amo tanto que déjame ver qué hay aquí, déjame darte agua, déjame darte comida, déjame darte panes, déjame darte peces. Se te ocurre por cuanto amas y tienes compasión. Eso es lo primero. A veces nos afanamos demasiado por programas y por cosas. Ahora, no se nos puede olvidar que lo más importante aquí es atraer a la gente a Cristo. Y para atraer a la gente a Cristo, tienen que conocer quién es Jesús. Y mira, y a medida que la gente conoce quién es Jesús, se quedan, porque la gente no se va a quedar por un evento. ¿Cuánta gente yo he conocido que han hecho eventos espectaculares y han ido 10,000 personas, pero entonces no se queda ni una? Porque esto no se trata del evento ni de cuántas cosas yo me puedo inventar. Se trata de Jesús. Y esta semana inclusive leí algo que decía que cuando conocemos realmente lo que sucedió en la cruz, vamos a amar a Jesús y nos vamos a quedar. Entonces mira lo que dice Isaías. Dice acerca de Jesús. Isaías 53:2. Dice, creció delante de él, hablando de Jesús, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Esto es hablando de Jesús. Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, no tiene atractivo. La Biblia, otra versión dice, no tiene belleza ni esplendor, no tiene ni siquiera un aspecto hermoso ni majestad. Estoy leyendo varias versiones aquí, ¿verdad? Dice, no había en él atractivo. Y dice, para que le deseemos y le querramos a él. Entonces tú dices, para que le deseemos, él subió como una raíz de tierra seca, sin atractivo y sin hermosura. Y tú dices, y a veces nosotros como iglesia queremos maquillar tanto el evangelio y lo queremos hacer tan atractivo que se nos olvida que el atractivo de Jesús es que fue molido en una cruz. Es que me amó tanto, tanto, tanto y tanto que fue hasta lo último por mí. Y cuando la gente sabe que Jesús hizo hasta lo que sea, que se hizo cercano a todas nuestras aflicciones, que se hizo cercano aún hasta el sentimiento de abandono, porque dice la Biblia que hasta abandonado se sintió en la cruz por su Padre. Cuando tú ves que el Señor, y tú le explicas a la gente cuán cercano Él se hizo a todas las situaciones que están atravesando, entonces
comienza a despertar una inquietud de quién es Jesús. Yo quiero conocerlo más, yo lo quiero a Él, porque Él me conoce y me ama como nadie. Y se nos olvida eso. Nosotros no vamos a traer a la gente maquillando la cruz, vamos a traer a la gente hablando de hasta dónde fue Jesús por amor a ellos. Y eso es lo principal. Yo he conocido jóvenes que han trabajado en los medios de entretenimiento, que han sido las personas que han organizado los mejores conciertos seculares y cristianos que tú has visto. Y nada les ha impresionado más y nada les ha hecho estar aquí más que sentarse con uno a hablar y tomarse un café, hablar de Jesús. Sí. Al final es Cristo. Esa es la respuesta. Él es suficiente. Así es. Él es suficiente, wow. Me parece excelente, Laurel. De verdad que esa respuesta también, al igual que las otras, estuvo excelente. Yo creo que es la mejor acercamiento, en inglés el approach. Es el mejor approach que tenemos que utilizar a la hora de practicar el evangelio en nuestra vida. Es que también ¿verdad? Además de que vamos a procurar hacerlo de una manera propia, de una forma en la que estamos ejemplificando lo que el Señor nos enseña en la palabra, es entender que Él es suficiente. Y lo primero que me dijiste me pareció importante, es que no podemos hablar de alguien que no conocemos. No podemos evitar maquillar la cruz si no conocemos que la cruz es suficiente. No podemos evitar modificar cosas que no hay que modificar porque están bien como son, pero no lo podemos hacer si no conocemos cuál es el origen, cuál es el diseño natural y cuál es su propósito en cada una de nuestras vidas. Así que me parece excelente cómo ese principio de que tenemos que conocer a Jesús para poder hablarles a otros de Jesús y hacerlo de una manera, no hay que añadirle, no hay que restarle, ese sacrificio, ese mensaje que Él vino a la tierra a enseñarnos, es más que suficiente para nosotros entender que necesitamos de esa salvación para poder recibir el perdón a nuestros pecados. Laurel, yo me he disfrutado de esta entrevista de una manera como tú no tienes idea. Nuevamente te quiero extender las gracias a nombre de todo el equipo de Red Creativa. Gracias por haber dicho que sí, por haber accedido a estar con nosotros en esta maravillosa programa. Espero que haya sido de bendición para cada una de las personas que se están conectando y que estén haciendo uso de este contenido. Antes de terminar, a mí me gustaría darte la oportunidad, no sé si quieras añadir algo, un comentario final, el espacio es tuyo. Pues nada, gracias a ti por la oportunidad, Red Creativa, de verdad que por este privilegio que me das. Siempre compartir acerca de la palabra del Señor para mí es un privilegio y es de sumo gozo. Y si hay algo que yo les puedo decir a todos mis hermanos creyentes, a todos mis hermanos ministros, prediquemos acerca de Jesús, porque muchas veces nos envolvemos predicando de un montón de cosas y entonces no podemos, miren, quiero cerrar con esto. Hubo un momento de mi vida que yo tuve que entender que inclusive hay mucha gente que viene al evangelio buscando palabra de Dios para ellos y viven de palabra profética en palabra profética porque ahora hay un mover que es todo la palabra profética sobre mi vida. Y inclusive se escucha palabras diciendo, Laurel, camina sobre la palabra profética que Dios te ha dado. Yo no camino sobre palabras proféticas de mí. O sea, a mí cuando chiquita me pudieron haber dicho 20 palabras proféticas, pero en la hora de la necesidad yo camino por las palabras proféticas cumplidas en Jesús. Porque eso es lo que a mí me da seguridad del yo saber, wow, lo que la Biblia dijo de Él se cumplió. Él es quien dijo ser. Él ha resucitado. Él es quien dijo ser. Por lo tanto, eso es lo que a mí me da seguridad. Pero si dejamos de predicar de Jesús, no va a haber firmeza y no va a haber sobre todo convicción. Así que sigamos predicando a Jesús, procuremos conocer a Jesús y aquellos que el Espíritu Santo toque van a ser atraídos a sí mismo. Y sobre todo, evitemos y cuidémonos de la adicción a la aprobación. Porque cuando hablamos de Jesús, las aguas se mueven, ¿verdad? Y podemos tener hasta persecución, pero evitemos caer en la adicción a la aprobación, aún en las redes sociales, que eso está, la adicción a la aprobación de yo digo esto para tener muchos followers, ese no debe ser nuestro enfoque, así que guardemos nuestro corazón. Wow, qué grandes conversatorios, qué grandes temas hemos hablado. Adoración, desde mi corazón, mis motivaciones, mi vida, la práctica del evangelio. De verdad que me he disfrutado, como te comenté, esta conversación contigo. Espero que, como estuve diciendo hace unos momentos atrás, que sea de bendición para todas y cada una de nuestras personas. Laurel, otra vez te quiero extender las gracias, de verdad, estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros. A nuestros amigos, este ha sido otro episodio más de lo que ha sido Open Mic, este nuevo espacio en el que
estamos discutiendo con recursos, temas referentes al Evangelio, que quizás no podemos ir a un culto y escuchar los puntos de vista que Lorel tiene sobre la adoración, quizás no podemos hablar sobre sus opiniones en cuanto a lo que es la música en el siglo XXI, pero en este espacio tenemos la oportunidad a que podamos conocer más sobre lo que son estas personas, estos ministros que el Señor lleva tiempo utilizando y creemos que continuará utilizando para la edificación y bendición de su iglesia. Así que este sería otra más. Le invitamos a que estén muy pendientes a nuestras redes sociales, a cada uno de los contenidos que tenemos para ustedes en nuestros medios. Gracias por seguirnos, gracias porque están interesados en el contenido que preparamos para ustedes. Dios les bendiga y será hasta una próxima.